Bien, muchas gracias. Gracias a todos por este tiempo. Buenas noches, saludo a algunas caras que veo desde acá y también saludamos a la gente que está sumándose en la transmisión. Es una bendición poder contar con esta manera de acercarnos. No es lo mismo, pero es algo. Así que gracias por estar y oramos para que este tiempo y la reflexión de la palabra del Señor pueda ser de bendición para nosotros. Vamos a continuar considerando un tema que he estado compartiendo con ustedes y que tiene que ver con nuestra calidad de sacerdotes espirituales. Ya hace algunos domingos que estuvimos pensando en esta temática porque es algo que el Nuevo Testamento sobre todo enfatiza, ¿no? Y, y habla de la iglesia, de cada uno de nosotros como creyentes, como un reino de sacerdotes. Y no es el mismo concepto de sacerdocio que había en el Antiguo Testamento o que pueden tener otras liturgias, porque no es ejercido por una determinada casta familiar, ni es un conjunto de gente que haya sido ordenado por algún grupo, salido de algún instituto. Solamente nos califica el hecho de haber creído en Cristo Jesús como Salvador personal. Todos los creyentes, todos los que tenemos al Señor Jesús en el corazón, que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, somos sacerdotes espirituales. Y esto significa que podemos elevar a Dios sacrificios espirituales. Ya no son aquellos que se ofrecían tampoco en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo o en el templo, sino que tiene que ver con nuestra forma de vida y con nuestra conducta, con nuestras acciones y con nuestras actitudes hacia Dios. Tenemos un texto de base que está ahí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, que dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y dice después: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿no? Y estos sacrificios tienen que ver con nuestra vida. No es necesario tener alguna clase de don espiritual, no es necesario estar acá dentro de la iglesia o estar formando parte de alguna actividad para ofrecer estos sacrificios. Vimos o mencionamos que hay 5, capaz que alguien puede encontrar algún otro, pero para armar este bosquejo pensamos en 5 tipos de sacrificios. El primero que conversamos ya es el sacrificio de alabanza, que tiene que ver con esto que estábamos haciendo ahora, de elevar al Señor nuestra gratitud por medio de las canciones o de las expresiones de alabanza y adoración, y que no se limita solamente al tiempo que estamos acá, sino que tiene que ver con las canciones o las palabras de gratitud que brotan en todo el tiempo en nuestra vida, cuando estamos en casa, en la ducha, manejando lo que sea. También estuvimos pensando en el sacrificio de la caridad, o como dicen hebreos, de hacer el bien y de la ayuda mutua, que tiene que ver con poder manifestarle a las personas nuestro amor fraternal, si son hijos de Dios, o esta caridad o este amor hacia el prójimo que la Biblia nos manda a tener con todas las personas. Y hoy vamos a tratar el sacrificio que tiene que ver con las ofrendas materiales. Ahí está en Filipenses capítulo 4, el texto que vamos a considerar, Filipenses 4, 18, pero vamos a leer un poquito antes. A veces este tema, ¿no?, que tiene que ver con las ofrendas, con el dinero, son temas sensibles porque dentro del vasto mundo evangélico y de la cristiandad hay personas que pueden llegar a abusar de lo que dice la Biblia y de nuestra responsabilidad para sacarle dinero a la gente, ¿no? Y lamentablemente hay muchos lugares y muchas personas que con la Biblia en la mano le piden plata a las personas para que obtengan algún deseo, algo que están queriendo para su vida, para su salud, para su familia, y como que están vendiendo algún bien espiritual. A veces nosotros, como reacción a eso,
para marcar un poco de diferencia, evitamos hablar de este tema que es tan importante en la Biblia y que es un privilegio tan alto, ¿no? El poder adorar a Dios con las cosas que Dios nos ha dado. Vamos a leer ahí, Filipenses capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 10. Es el apóstol Pablo que está escribiendo esta carta a una iglesia que estaba en la ciudad de Filipos, ahí en Macedonia, lo que vendría a ser Grecia. Ahora dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino es que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje es un poco extenso, no vamos a considerar todos los detalles, pero sí está bueno ver algunas cosas que encontramos ahí. Pablo escribe esta carta fundamentalmente para agradecer a los creyentes por esta ofrenda que les habían hecho llegar por medio del hermano que se nombra acá, Epafrodito, ¿no? Era una iglesia muy querida para el apóstol Pablo, fue la primera que se fundó ahí en Grecia. Ustedes pueden recordar la historia, como se nos relata en la Escritura, cuando el apóstol Pablo llega ahí y termina por diferentes circunstancias en la cárcel, Hechos capítulo 16, y bueno, ahí empieza a nacer una congregación. El apóstol Pablo después continúa su viaje misionero por otros lugares, pero estos hermanos trataban de ayudar al apóstol Pablo económicamente para que él pudiera seguir predicando el Evangelio. Y Pablo agradece a estos hermanos y reconoce esta visión misionera que tenía la iglesia de Filipos y el cuidado especial que habían tenido de él, de esta manera tan particular. El apóstol Pablo comenta en este pasaje que él sabía que todas sus circunstancias dependían de Dios, ¿no? Él dice, yo estoy en las manos de Dios. Y aprendí a tener mucho y a tener poco. A veces he pasado hambre, he pasado necesidad, otra vez he tenido más que suficiente. Y todo eso lo acepto como parte del propósito de Dios para mi vida. Y tenemos ese versículo que todo el mundo seguramente pueda decir de memoria, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, sigue diciendo el apóstol Pablo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Qué importante es esta comunión de los hermanos de Filipos con el apóstol Pablo. Es importante que nosotros tengamos claro este principio que tiene que ver con la ofrenda, ¿no? Dios es el dueño de todos los recursos. Dios es el que envía a sus obreros, ¿no? Como vamos a ver, a los hermanos que están a tiempo completo en la obra del Señor. Es el que promete cuidarnos a cada uno de nosotros. Y los recursos son de Él y Él lo va a hacer llegar. Pero eso no quiere decir que nosotros como iglesia podamos desentendernos de nuestra responsabilidad en cuidar a estas personas, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, Dios lo llamó, que Dios se encargue. Y Dios se encarga, pero para encargarse de eso, el Señor nos está hablando a nosotros para que podamos ser responsables con esto de dar y recibir, como dice Pablo acá. Y es importante que tengamos
esta visión que Pablo comenta. La ofrenda, en lo que tiene que ver con lo económico, tiene como un desdoblamiento en el objetivo, ¿no? Cuando nosotros ofrendamos, cuando damos una ayuda, una ofrenda material, ¿no? Ponemos dinero acá en la bolsita, como hicimos los que estuvimos en la reunión anterior, tiene como un doble propósito. Por un lado, es una expresión de adoración a Dios, que el Señor recibe como una ofrenda de olor fragante. Por otro lado, suple necesidades, ¿no? Así que se convierte tanto en una ofrenda espiritual que agrada a Dios como en algo que de manera mucho más terrenal bendice a los creyentes y suple necesidades básicas que diferentes hermanos o diferentes personas pueden tener. Así que vamos a ir penetrando o tratando de entrar un poquito en esto que estamos comentando, ¿no? Por un lado, la ofrenda es un sacrificio espiritual. Y Pablo utiliza ahí unas expresiones que son vinculadas a los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice en el versículo 18, todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido lo que enviaste, Epafrodito, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Nosotros podemos encontrar estas expresiones referidas a los sacrificios que se ofrecían en el antiguo pacto, cuando Dios había ordenado a su pueblo la manera incorrecta en que podían acercarse a Él y expresar su gratitud o presentarse delante de Él cuando habían cometido alguna falta, una serie de cosas que encontramos ahí en esos libros tan difíciles, tan áridos como son Éxodo, Levítico, etc., ¿no? Pero Dios había establecido estas cosas. En particular encontramos un sacrificio que es el holocausto, ¿no? Esa palabra que suena tan rara y que a veces se aplica a la Segunda Guerra Mundial y a un montón de cosas ahí que escuchamos. Esto era un tipo de sacrificio que Dios había mandado a ofrecer y que tenía la particularidad de que se consumía por completo en el altar. Había otro tipo de sacrificios que se ofrecían, pero el sacerdote o el que ofrecía se quedaba con una parte para comerlo, ¿eh? Se podía consumir una parte y otra se quemaba, pero el holocausto, la víctima tenía que consumirse por completo en el altar. Y esta idea se asocia a la ofrenda. La ofrenda es algo que nosotros consagramos a Dios. En el Antiguo Testamento se utilizan muchas palabras para describir cosas que las personas traían a Dios, ¿no? Además de las ofrendas, están, por ejemplo, los diezmos, están las primicias, están los sacrificios, ¿no? Pero cada una tenía sus particularidades. El diezmo era una especie de IRPF, ¿no? Para contextualizarlo, era un porcentaje de los ingresos o de la producción de cada israelita que se dedicaba al sostén de la tribu de Leví, porque esta tribu, como ustedes sabrán, no tenía tierra propia, sino que estaban consagrados para el servicio a Dios. Entonces ellos se ocupaban de tareas administrativas, servían en el templo, hacían otras cosas. No tenían su propia tierra o tenían muy poca. Entonces el resto de las tribus aportaba este diezmo, para que esta gente pudiera hacer su trabajo y pudiera sobrevivir. ¿Mm? Las primicias eran una ofrenda que consistía en entregarle a Dios los primeros frutos de una cosecha o el primer animal que nacía de una determinada vaca o oveja, lo que sea, ¿no? Pero la ofrenda tenía la característica de ser algo que se ofrecía de manera voluntaria. El diezmo era obligatorio, como el impuesto, ¿eh? Las primicias tenían que ser ofrecidas. Había otro tipo de sacrificios que tenían que ser ofrecidos también porque estaba prescrito en la ley. Pero había ofrendas que dependían de la voluntad y del corazón de cada uno. Hoy en la clase, en la escuela dominical, estuvimos pensando con los adolescentes en la construcción del tabernáculo, ahí en Éxodo. Y cuando se fue a hacer el tabernáculo, se pidieron ofrendas. Y se dijo, Dios dice ahí al pueblo de Israel, que le traigan voluntariamente y de corazón todo aquello que pudieran traer de los materiales que necesitaban para esa obra, ¿eh? Después, cuando se edifica el templo, muchos años después, se hace algo similar. Pero no era algo obligatorio, que cada uno tenía que traer una cosa, era de voluntad, ¿no? Y esa característica es crucial, como vamos a ver, en la ofrenda, ¿eh? La ofrenda material. Así que es una cuestión que
tiene una dimensión material, es algo tangible, es plata, para ponerlo en términos de hoy, es dinero que adora a Dios, se convierte en un sacrificio de olor grato, como aquel sacrificio que se quemaba todo, y al mismo tiempo sirve para suplir necesidades acá en la tierra para personas de carne y hueso, ¿no? Es una ofrenda que nosotros damos a Dios, pero que al mismo tiempo suple necesidades materiales, ¿eh? Y no lo hacemos cuando ofrendamos a Dios, no lo hacemos por obligación, no lo hacemos porque queremos quedar bien, no es algo que se impone, dice la Escritura y es muy clara, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que acá no hay ninguna imposición, no hay ninguna obligación, solamente lo que surge del corazón, una expresión de gratitud, de lo que Dios hizo por mí, de lo que Dios me ha dado, y yo se lo devuelvo, se lo doy a Dios, y después se usará para otra cosa. Pero la ofrenda, esto es importante, ¿no? La ofrenda es para Dios. Nosotros a veces, por ser prácticos, decimos, bueno, vamos a levantar una ofrenda para cambiarle las ruedas al ómnibus o para arreglar tal cosa en la iglesia. Eso es una manera de expresarlo, porque ese dinero se va a usar para determinado fin. Pero en realidad nosotros ofrendamos para Dios, ¿eh? Ese es nuestro principal objetivo. ¿En qué se usa la plata? Es otro tema. Se va a usar acá, obviamente, en cosas materiales, porque ¿para qué va a querer Dios plata, ¿no? Es dueño de todas las cosas. Pero nosotros adoramos a Dios con nuestros recursos. Una de las formas en que adoramos a Dios. Y lo importante, como quiero explicar ahora, es entender que, como todo sacrificio espiritual, ¿no? Lo importante es el corazón del que ofrece, ¿eh? Así como cuando adoramos a Dios, ofrecemos sacrificio de alabanza, Dios no mira tanto la técnica, si le invocamos las notas o no, sino el corazón. Acá también Dios está mirando el corazón. Y Dios está mirando que nosotros seamos agradecidos y generosos con lo que Él nos ha dado. Hay un pasaje que capaz que lo menciono varias veces porque eh, es fundamental en esto, y son unas palabras de Jesús, que Él dice, ustedes recibieron de gracia, así que den de gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. Y esto es la forma en que funciona también la ofrenda. ¿Cuáles son las características de una ofrenda agradable, ¿no? ¿Cómo tiene que ser mi ofrenda para que pueda convertirse en un sacrificio de olor fragante al Señor, agradable a Dios? Y seguramente, capaz que a unos cuantos se les puede venir a la mente una ofrenda que el propio Jesús ponderó ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, Jesús está sentado frente a la alcancía gigante, es el arca de las ofrendas, y dice el pasaje de Mateo 12 que muchos ricos daban mucho, ¿no? Pero el Señor ponderó la ofrenda de una mujer viuda porque lo que ella había dado era todo su sustento. Y dice acá, el Señor dijo a los discípulos, miren, acá hay mucha gente dando mucha plata, pero es de lo que les sobra. Esta mujer dio lo que tenía, ¿no? No tenía un valor monetario importante, pero era todo lo que tenía. Y eso nos habla de lo que mira el Señor, ¿no? A Dios le importa cómo damos, le importa cuánto también, pero no en relación a una cantidad o una forma de medir según nuestros parámetros, sino a esta dependencia que estamos expresando, ¿no? Porque lo que valía ahí era esa confianza que la mujer depositó en Dios cuando dio todo lo que tenía, ¿eh? Qué tremendo es eso. No estaba pensando en ella o en lo que iba a pasar después, sino que dependía de Dios para su cuidado, y eso es lo que el Señor quiso enfatizar. Ahora, en 1 Corintios 16 y también en 2 Corintios capítulo 8 y 9, el apóstol Pablo tiene algunas cosas que habla acerca de la ofrenda o de la ayuda económica. Él, como ustedes recordarán, cuando tuvieron un concilio ahí en Jerusalén al principio del nacimiento de la iglesia, y se empezaron a generar cierto tipo de rispideces entre los creyentes que venían de trasfondo judío y los que venían del mundo gentil, se juntaron ahí como los principales, los líderes, para poner algunas pautas claras. Y una de las cosas que le encomendaron al apóstol Pablo era que se acordara de los pobres, ¿no?
Y entonces Pablo, en las iglesias donde él enseñaba y predicaba, trataba de reunir un fondo de ayuda para los creyentes de Jerusalén, que estaban atravesando una situación de crisis económica, podemos llamarle, ¿no? Entonces él había hablado de esto a los creyentes y en muchas iglesias les había pedido que hicieran una ofrenda, una colecta, para poder llevar ese dinero a Jerusalén y ayudar a las personas que estaban pasándolo mal. No podemos leer todo el pasaje porque es demasiado largo, pero sí vamos a leer 1 Corintios 16, porque esos son menos versículos y tienen varias de las cosas que les quiero mencionar. Lo demás lo vamos a ir leyendo por versículos más salteados. Es el versículo de 1 Corintios 16, los primeros versículos, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. ¿Mm? Y ahí otra vez encontramos este principio. Por un lado, estaban ofrendando a Dios, pero por otro lado estaban juntando un dinero que iba a ser utilizado en ayudar a las personas que estaban pasando necesidad. Y una de las características que vamos a encontrar acá es que la ofrenda tiene que ser voluntaria, ¿eh? Cada uno dé como propuso en su corazón, dice el apóstol Pablo. Y dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 8, versículo 12, que la ofrenda va a ser acepta no por lo que uno, según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Lo que Dios mira no es lo que nosotros tenemos, no es lo que lo tenemos, ¿no? Así que tenemos que ofrecer nosotros con alegría, con disposición del corazón, algo que no surja de una obligación ni de una presión del grupo, sino del corazón, ¿no? Porque Dios, como decíamos recién, ama al dador alegre. Y se destaca la generosidad, ¿no? Que no sea el resultado de la especulación. A veces una de las cosas que me parece más infame de cuando se manipula el tema de la ofrenda es esto de hacernos pensar o de pretender vendernos que la ofrenda es como una especie de negocio que podemos hacer con Dios. Y se nos alienta a ofrendar por lo que después vamos a recibir. Entonces te dicen, vos, si vos das tanto, el Señor te va a multiplicar. Y eso es una forma de pervertir lo que la ofrenda es en realidad. Porque la ofrenda es una expresión de gratitud a Dios y de generosidad con otras personas. Algo que tendría que ser un acto altruista, que es decir, algo que yo hago pensando en otros, se transforma en algo que hago pensando en mí. Entonces yo empiezo a pensar, bueno, yo voy a dar 1000 porque si el Señor después me va a multiplicar voy a tener mucho más. Y no es la idea. El Señor no nos dice nunca que nosotros demos porque así Él después nos va a vender. No es un negocio, ni una ruleta, ni un trato con nada. Esto es una actitud, un corazón generoso que quiere darle a Dios algo de lo que Él le dio. No tenemos que estar pensando en hacer un negocio con el Señor o en si después nos va a dar o no, eso es otra historia. Dios no es deudor de nadie, pero el objetivo de ofrendar no puede ser lo que yo voy a conseguir después. Tenemos que dar porque el Señor nos dice que así como hemos recibido de gracia y lo que tenemos nosotros es todo de gracia, tenemos que devolver de la misma manera. Y nos pone como ejemplo el Señor Jesús. Y dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Otra característica es la periodicidad, es decir, no es una cosa que tenemos que hacer eventualmente o cada tanto, ¿no? El día que me levanté con ganas, sino, dice el texto, cada uno de nosotros, cada primer día de la semana, ponga aparte de algo, ¿no? Como que tiene que haber una cadencia, una periodicidad. Acá Pablo dice todas las semanas, pero si a nosotros nos queda cómodo hacerlo de otra manera, siempre que seamos regulares en nuestra forma de hacerlo, siempre que seamos constantes y perseverantes, no es lo más importante si es cada domingo, una vez por mes, o como nos quede mejor según la forma en que nosotros nos administramos, ¿eh? Lo importante es que no dejemos esto para lo que salga, ¿no? Cada uno, como
propuso en su corazón. Dice acá, cada primer día de la semana, lo pone aparte, lo guarda y después lo entrega. Otra característica fundamental es la proporcionalidad, ¿no? Pablo dice que tenemos que dar con, de la voluntad de nuestro corazón, pero dice según haya prosperado, ¿no? Y acá está bueno porque entra un análisis personal. Acá nadie te va a decir cuánto, ¿no? Esto sale tanto de que vivimos por cabeza y sale tanto. Esto es con vos con Dios y mirando cómo te ha ido en la vida, ¿no? ¿Te mejoraron el sueldo en el trabajo? ¿Ganaste algo? ¿Tuviste algún beneficio? ¿Te sentís agradecido? ¿Recibiste algo? Bueno, es una forma de devolver también al Señor eso, ¿no? Personalmente, pero siempre pensando con el Señor de qué manera podemos estar mostrando nuestra gratitud. Y tiene que estar preparada, ¿no? Tiene que estar preparada de anterioridad. No es para algo que se arma en el momento o cuando nos acordamos ahí que está por pasar la bolsita, empezar a buscar a ver qué podemos dar, sino que tiene que venir eh, después de un análisis. Y después hay dos cosas más que también encontramos en nuestros pasajes, que tiene que ver con la discreción. ¿Mm? Y la discreción en el sentido de que no es una rifa, ¿no? O un remate donde cada uno va diciendo a ver cuánto va a poner. Tenemos la costumbre en la iglesia de hacerlo con una bolsita, ¿no? Y yo sé que el pasaje que dice no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha no está refiriéndose estrictamente a las ofrendas, está hablando de la limosna, de la ayuda que uno le da a un necesitado, pero ese principio es bien válido para esto otro, ¿no? No necesariamente tiene que ser un secreto de Estado, pero está bueno que uno tenga una discreción para que a veces no se le vaya la cabeza, ¿no? Y se piense que por dar algo está ganándose algún punto ahí con el Señor. Y tiene que ser algo que realmente tenga un costo para nosotros. Porque, como decía David, no podemos ofrecer a Dios un sacrificio, una ofrenda que no nos cueste nada. Por eso lo que daban mucho y daban de lo que les sobraba, no llamaron la atención del Señor. No era por el número, era porque detrás de eso no había un corazón sincero para dar al Señor. Ahora, para terminar ya, ¿cuál es el resultado de una ofrenda agradable? ¿No? Vimos que la ofrenda se desdobla en sus objetivos. Tiene una dimensión vertical que tiene que ver con nuestra comunión con Dios. Yo doy una ofrenda en dinero, adoro a Dios espiritualmente, porque le estoy reconociendo a Dios lo que me ha dado y estoy ofreciendo este sacrificio espiritual. Pero al mismo tiempo, ese dinero sirve para cubrir necesidades de diferentes personas. Eh, lo que nosotros damos como ofrenda en esta iglesia se utiliza para distintos propósitos en la obra del Señor. Acá, comento por si alguno no sabe, nosotros tenemos la costumbre de levantar las ofrendas en la reunión que llamamos la Cena del Señor, que es la que se hace antes de esta. Es una reunión en la cual es abierta a todo público, pero está convocada específicamente para la iglesia, ¿no? Y lo hacemos de esta manera porque es la reunión más íntima y porque entendemos que esto de ofrendar, de adorar a Dios con nuestro dinero, es algo que es privilegio y responsabilidad de los que somos hijos de Dios, de los que somos creyentes, ¿eh? Es una responsabilidad y un privilegio nuestro. Si alguien quiere colaborar económicamente, traer algo, se puede hacer, pero una ofrenda es un sacrificio de un sacerdote. Y un sacerdote tiene que ser un hijo de Dios, ¿no? Así que para evitar suspicacias y para concentrarnos en lo que es importante, en la cena del Señor, al final, ¿no? Pasamos la bolsita, como le decimos, o se puede hacer una transferencia. La forma no es tan relevante, pero sí lo dejamos en manos de los creyentes de la congregación, de los miembros de la iglesia. Y después, el cuerpo de ancianos de la iglesia, hay algunos hermanos específicamente dedicados a esta tarea, son los que se encargan de manejar ese dinero, ¿no? La mayor parte se destina al apoyo a los misioneros, ¿no? Cerca del 70% de los ingresos se destinan a diferentes hermanos misioneros que están algunos en esta iglesia, como Alejandro y Susana, y otros hermanos que están en diferentes lugares, muchos
de ellos son conocidos de todos, seguramente la mayoría, ¿eh? Y se les hace llegar por medio de CAMU, que es como una comisión que ayuda para esto, reuniendo las ofrendas de todas las iglesias de Montevideo, del interior, para simplificar la tarea. Y después hay una parte que se usa para solventar los ministerios que se hacen, como la escuela dominical o el trabajo del adolescente, el ómnibus, etcétera, y también los costos que tienen que ver con mantenimiento del salón, ¿no? Los productos de limpieza, la luz, etcétera. Todo sí se invierte en la obra del Señor. Y si a alguien le interesa saber números concretos, esto está disponible para los miembros de la iglesia, para los que tengan alguna curiosidad, y después lo pueden hablar. Está Mario, está Martín ahí. Ellos son los que pueden, o algunos de nosotros también, pero son los que están más manejando ese tema. Eh, lo importante es que nosotros sepamos, ¿no?, que la ofrenda es una bendición para el que da y es una bendición para el que recibe. Ahí en 2 Corintios capítulo 8 y 9, ese pasaje que yo les decía, Pablo explica de una manera detallada cómo funciona este mecanismo de bendición recíproca, ¿no?, entre el que da y el que recibe. Ya vimos la parte de la dimensión vertical, de cuando nuestra ofrenda se convierte en un sacrificio de olor fragante para Dios. Pero después está toda esta faceta de la dimensión horizontal, y explica cómo ese dinero suple necesidades a algunas personas, pero también se convierte en una fuente de bendición para los que dan. Y Pablo les escribe ahí cómo hay personas que reciben una ofrenda, una ayuda económica, que puede ser dinero, puede ser una canasta de comestibles, puede ser algo de ropa, no importa, alguna ayuda que le llega de parte de creyentes, que a veces conoce o a veces no, y cuando recibe esa bendición de parte de Dios, alaba a Dios, ¿no? Da gracias a Dios. Pablo escribe ahí en 2 Corintios capítulo 8, y dice en el versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y vieron acá cómo la gracia vuelve a aparecer, ¿no? Los creyentes ofrendan movilizados por la gracia, ¿no? Recibimos de gracia, tenemos que dar de gracia. Y esa gracia se replica para otros, ¿no? Ellos, dice, que le pedían a Pablo con muchos ruegos poder participar de este servicio para los santos. Porque Pablo aparentemente decía, hermano, ustedes que van a dar, están en la llaga total acá. Pero ellos decían, nosotros queremos participar, queremos colaborar. Y no sé si era mucho o poco monetariamente hablando, pero esto impactó el corazón de Pablo, ¿no? Y habla de esa abundancia, de esa riqueza de generosidad que saltó para bendecir a los creyentes en otra parte del mundo, creyentes que no conocían, creyentes que no eran personas famosas ni nada raro, eran solamente hermanos en Cristo que estaban pasándola mal. Y ellos quisieron colaborar, satisfacer necesidades. Dice en 2 Corintios 8:13, esto dice, no lo digo para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, lo que decir, para que a uno le falte y a otro le sobre, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, el que recogió poco no tuvo menos. Es una referencia al maná, eso, ahí en el libro de Números. Y acá Pablo dice, acá hay como una transferencia de bendición, ¿no? Algunos tienen una bendición material y pueden colaborar con hermanos que están pasando mal. Y ellos que tienen una riqueza espiritual de gratitud a Dios, los van a llenar a ustedes de bendición. Una persona que recibe una ayuda, un cuidado especial, da gracias a Dios en primer lugar y ora por esos creyentes que lo ayudaron, aunque no lo conocen. ¿Y qué hace Dios cuando ve esta generosidad que va y que viene? Dice que Dios bendice
dándole al generoso lo necesario para poder seguir bendiciendo. Dice en 2 Corintios 9, versículo 12, porque la administración de este servicio, está hablando de la ofrenda, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta manifestación o de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos, ¿no? Así que el que recibe, satisface sus necesidades, glorifica a Dios, bendice a otros creyentes, ¿no? Y el que dio queda satisfecho por haber ayudado, ¿no? Por haber dado de gracia, y también es bendecido por Dios, porque dice que Dios suple lo que le falta a los que dan con generosidad. Un poco más adelante hay otro pasaje donde Dios dice que da semillas al sembrador, ¿no? El que siembra escasamente, dice Pablo, 2 Corintios 9:6, segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y poderoso es Dios, dice el versículo 8, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad o generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Es un pasaje para leerlo y mirarlo con detenimiento, porque hay mucha bendición ahí, ¿no? Pero no podemos quedar con esta idea. Cuando nosotros damos, adoramos a Dios, bendecimos a otros, pero también nosotros somos bendecidos, porque recibimos una oración de gratitud de otras personas por lo que hemos hecho, y Dios, que ve en nosotros un corazón generoso, nos da para que podamos seguir siendo de esa manera. No para que nos hagamos ricos, no para que tengamos yates y cosas de esas, sino para que podamos seguir siendo generosos y que este ciclo de dar y de recibir pueda bendecir a muchas personas más. Gracias a Dios, dice Pablo, por su don inefable. Qué bendición poder adorar a Dios con lo que Él nos ha dado. Hace tiempo leí un libro que se llama Equilibrio en la vida cristiana. Capaz que alguno lo ha leído, ¿no? Pero había una frase, no me acuerdo mucho de ese libro, pero había una frase que me llamó la atención. Y este hermano decía, la espiritualidad se puede fingir de muchas maneras, menos con el bolsillo, ¿no? Yo puedo venir acá, cantar, orar, hacer un montón de mímicas acá, puedo estar totalmente en otra, ¿no? Y fingir que soy un campeón de la fe. Ahora cuando tengo que ofrendar, ahí voy a mostrar la realidad, ¿eh? Y voy a expresar realmente lo que está en nuestro corazón. Si cuando ofrendamos no hay alegría, no hay gratitud, no hay generosidad, más allá de lo que podamos dar, entonces no estamos adorando o entregando a Dios un sacrificio como le agrada. Si somos mezquinos, si consideramos a la ofrenda como un impuesto, como la cuota de la iglesia, eso no es ofrendar. Ofrendar es el resultado de un corazón que ama y de un corazón que siente la bendición que ha recibido. A veces pensamos que los que tienen que vivir por fe, como se dice, ¿no?, esa frase, son los que están 100% a tiempo completo en la obra del Señor. Y que nosotros ganamos nuestro dinero con el esfuerzo, ¿no?, con sacrificio, y que nos merecemos cada peso que gastamos. Por eso podemos usarlo como nos da la gana. Y la Biblia nos muestra que todos nosotros tenemos que vivir por la fe. Que todos tenemos lo que tenemos porque Dios nos ha permitido recibir eso. El trabajo que tenemos, la profesión que tenemos, lo que sea, Dios te ha dado. Así que lo que nosotros sí tenemos, como dice una canción, es de Dios. Y lo tenemos que recordar cuando demos, cuando estemos ofreciendo este sacrificio. A veces hablar de plata puede ser un poco urticante para muchos, ¿no? Y el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los filipenses, lo tiene claro, ¿no? Sobre todo él que recibía ofrenda. Entonces a veces parece que está mangueando. Por eso les dice ahí,
en el versículo 17, no es que busque dádivas. No es que yo quiera que me estén dando ahí. Yo lo que busco es fruto que abunde en vuestra cuenta. Y la ofrenda, la adoración que hacemos a Dios tiene su propósito y tiene su bendición en una cuenta que no es acá en la tierra, sino que es una cuenta que está en el cielo, ¿no? Por eso Jesús decía que tenemos que hacer tesoro allá, no acá. Que nuestra oración sea la del rey David, ahí en la presentación del templo, como decía al principio, cuando había pedido al pueblo ofrenda para la construcción de ese edificio, para la adoración y para la alabanza a Dios, el pueblo había respondido de una manera impresionante. Entonces, en 1 Crónicas 29, 12 al 14 dice, David orando, las riquezas y la gloria proceden de ti. 1 Crónicas 29, 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Y que esta sea nuestra oración cuando vamos a preparar nuestra ofrenda al Señor. Todo es tuyo, de lo recibido de tu mano te damos. Que Dios bendiga su palabra.